Muy buenas Knuckles, bienvenidos al canal. Y con la salida de Black Ops 2 en consolas de nueva generación y consolas un poquito más viejillas, tenemos ya para hacer los easter eggs de zombies. Empezando por el easter egg de Mob of the Dead, vamos a necesitar dos jugadores y uno de ellos se tiene que llamar Comadreja o Whistle, depende del idioma que tengáis el juego. Lo que os recomiendo cuando aparezcáis es activar esto, y ahora tenéis que buscar vuestro cuerpo para reviviros. Sabréis qué personaje tiene cada jugador porque lo pondrá a la derecha. Importante, Whistle, comadreja, tiene que estar en la partida y tenéis que ser mínimo 2 jugadores. Dicho esto, lo que vais a hacer es abrir la primera puerta, no importa si es izquierda y derecha porque ambas se abren a la vez, y buscar la llave. En caso de que esté a la izquierda, lo que tenéis que hacer es activar el Afterlife, que es venir aquí, activar esta electricidad gastando un token de abajo a la derecha de los azulitos, y lo que va a pasar es que vais a tener que hacer un salto molesto aquí arriba. Ya os digo que es un salto bastante molesto, a veces cuesta subir, tenéis que activar esta consola y esto bajará la llave. Lo que os recomiendo hacer de extra es activar este caminito, vais saltando, volvéis a saltar y dais media vuelta, saltáis un poquito más y activáis esto. Más que nada porque adelante, más adelante, vais a tener que bajar por esta puerta que se abrirá. Así que si lo dejamos ya abierto de primeras, os va a salvar bastante la vida, porque ya os digo que se van a ir muy rápido las rondas en este mapa. Dicho esto, la llave puede salir en dos zonas. Si no sale aquí, vais a tener que venir todo el camino por la derecha. Esta puerta se abrirá y si abrimos en el otro lado, no os preocupéis. Pero obligatorios tendremos que abrir esta segunda puerta. Cuando abramos esta segunda puerta, al fondo de esta habitación vamos a tener la llave colgando y para entrar en esta llave vamos a entrar por aquí arriba, ¿vale? No importa por cuál de las dos llaves empecemos, vamos a hacer realmente las dos zonas, ¿vale? Os recomiendo hacer las dos zonas porque ambas zonas nos abren una puerta que necesitaremos más adelante. En este caso, vamos a donde tendríamos que abrir la llave, damos media vuelta y podemos activar este potenciador. Si queréis, si no, no hace falta. Ahora sí que sí, volvemos a subir arriba como hemos hecho con la otra llave, que ya os digo que es bastante complicado a veces de saltar, ¿vale? Es un poco loco, pero si conseguís subir, os da tiempo de sobra para activar la electricidad de esta zona. Venís por la derecha y podréis abrir un pequeño panel que nos abrirá la puerta que más adelante necesitaremos para la sala del alcaide. Esto bastante importante, como ya os comento. Da igual donde sea de las dos zonas, necesitaremos la llave, la recogéis y ya habremos hecho este paso. Paso número 2, no sé si es obligatorio, pero os recomiendo sacar esto. La primera sala, antes de abrir la puerta esta que hemos hecho para ir a la segunda llave, la segunda localización, hay un perrito, ¿vale? Si nosotros matamos un zombie cerca de este símbolo, se activa el perrete. Si matáis suficientes zombies, el perrete llegará un momento que se irá y habremos acabado ya, digamos, este primer perrete. Para llegar al segundo perrete, volveremos por donde hemos venido, subiremos la escalera y abriremos esta puerta. Al abrir esta puerta, iremos a mano izquierda y seguiréis este camino para llegar al segundo perrete. Esto va a venir muy bien porque desbloquear todos los perros nos va a permitir conseguir el Tomahawk. Tomahawk que os recomiendo pillar para conseguir el arma especial. Todo a su debido tiempo, ¿vale? Pero ya os recomiendo que el arma especial la consigáis, ya sea de esta forma o de otra. El perrete está aquí, vais a hacer lo mismo, matáis zombies. Cuando el perro está completado, o antes, os recomiendo activar este panel que tenéis al lado. ¿Por qué? Porque desde aquí podemos activar la bebida, desde aquí mismo podemos hacer este recorrido, meternos por aquí dentro y de aquí dentro saltar para activar la electricidad y tener la puerta abierta del tejado ya desbloqueada, porque más adelante la vamos a necesitar. Cuantas más cosas abráis ahora mismo en rondas bajas de Afterlife, mejor os va a ir para hacer el easter egg. Dicho esto, ahora vamos a volver por el piso de arriba del todo. Vamos a encontrar este telesilla, se podría decir así, elevador, y necesitamos el modo Afterlife. Activamos modo Afterlife y, igual que ha pasado muchas veces, podemos recargar varias cosas, como esta bebida y ahora sí que sí, el elevador, el telesilla.
Os recomiendo matar varios zombies, la bebida de titán cuesta 2500 y si sois nuevos en este juego os matan de dos golpes, un solo zombie puede venir y haceros un doble golpe y mataros. Así que el titán es más que obligatorio para todos los jugadores nuevos, incluso los veteranos. El perrete está justo aquí abajo, igual que ha pasado antes, vamos a matar suficientes zombies hasta que el tercer perro se haya completado. ¿La bebida de titán dónde se encuentra? Pues la bebida de titán se encuentra justo arriba, en esta pasarela, como digo, justo antes de tirarnos al perrete. Vamos a tener que venir aquí a la electricidad y aquí vamos a activar varias cosas. Vamos a activar la bebida del titán para poder sobrevivir más adelante. Ya os digo que cuesta 2500 comprarla. Y vamos a abrir una cosa que más adelante tendremos que venir. Es la pieza que usaremos para montar el avión. Como digo, más adelante explicaremos. Cada ronda os dan una carga de Afterlife, así que ya estáis viendo que se van mucho las rondas, ¿vale? Se van mucho. Por eso va muy bien jugar con 4 jugadores a esto. De 2 a 4 jugadores va a venir muy bien porque tenemos muchas cargas de Afterlife. Si no, las rondas se pasan volando. Dicho esto, al acabar el perrete, abriremos esta puerta al lado del perro y tenemos que activar con el modo Afterlife If de nuevo, sí, otra vez Afterlife. Tenemos que activar 3 generadores. El primero está aquí, siguiendo los cables que hay por el suelo, ¿vale? No es complicado. El segundo está aquí, bastante sencillo. El tercero está por aquí. Esto nos va a permitir redirigir la electricidad, tanto desactivar la electricidad de una zona del mapa como darle electricidad al elevador que veréis más adelante. Dicho esto, ya sea que puerta abráis de esa sala o la del titán, podréis venir por aquí, abrir otra sala y desbloquear ese panel. Si seguís subiendo, vamos a abrir también la puerta de arriba del todo y aquí dentro vamos a desbloquear el Tomahawk. Es bastante recomendable que hagáis esto con esta ruta, es la que mejor nos ha ido a nosotros jugando con amigos, aunque yo estoy solo ahora enseñándoos esto, yo lo he tenido que hacer con un jugador porque necesitamos dos para hacerlo. Dicho esto, lo que vais a hacer es venir por estas zonas porque en la bajada de la escalera de caracol puede haber una pieza, o puede aparecer aquí detrás, o puede aparecer aquí. La segunda pieza del escudo, donde está el perro, puede aparecer aquí dentro, en esta esquina más o menos. Puede salir también encima de esta cosita, o si no, puede salir por aquí atrás, entre los dos generadores. La tercera pieza del escudo puede aparecer aquí fuera por el muelle. ¿Es obligatorio hacer el escudo? No, pero, repito, en zombies de Black Ops 2 te tumban de dos golpes o doble golpe, si vais con titán incluso. Así que el escudo nos va a salvar mucho la vida. Estas serían las 3 localizaciones de las 3 piezas. Una vez hecho, justo aquí podemos abrir, por si acaso, para más adelante. Pero vamos a construir el escudo al lado del tercer perro. Hay 3 zonas de mesas en todo el mapa. Podéis construir realmente donde queráis, pero a mí me gusta ya hacerlo aquí abajo. Es bastante cómodo. Una vez lo habéis hecho, recogéis el escudo. Volvemos al muelle donde hemos pillado la última pieza y si tiramos el Tomahawk justo aquí podemos pillar una calavera. ¿Para qué son? Si pillamos 5 vamos a conseguir el arma especial exótico, para que nos entendamos, de esta zona, de este mapa, que va bastante bien. El segundo lanzamiento tenéis que cargar bien el Tomahawk, saltar y tirarlo ahí en la lámpara hasta que salga la calavera azul o el personaje hable confirmando. Vamos a la sala del alcaide, podemos abrir esto porque hemos quitado la electricidad y lo que vamos a hacer justo aquí, en este lugar, por la ventana, lanzar el Tomahawk más o menos a esta altura y ahí tenemos la tercera calavera. La cuarta se encuentra en el primer perro que hemos hecho, al inicio del todo básicamente. Retrocedemos un poquito más y tiramos el Tomahawk. Y por último, el último está en el tejado. En el tejado vamos a venir al fondo izquierda y más o menos desde aquí vamos a tirarlo en esa esquina más o menos y tenemos la quinta. De ahí si volvemos a la sala del alcaide, donde hemos tirado por la ventana antes el Tomahawk, podremos pillar el arma exótica. Aunque podéis conseguirla en la caja si tenéis suerte. Bien, ¿cómo se mejora este arma para que funcione? Básicamente la mejora del arma, aquí tenéis las primeras piezas, que son como una cámara. Nos va a permitir una especie de efecto de monos, ¿vale? El arma se convierte en munición explosiva y funciona como una especie de monos, para que nos entendamos, típico de Black Ops.
Aquí tenéis la segunda localización, que es el maletín. Puede aparecer ahí abajo, puede salir por aquí arriba también, justo por esta zona donde vamos a ir, donde estaba la calavera más o menos. Básicamente esto va muy bien porque, repito, son un efecto monos, nos va a salvar mucho la vida, sobre todo para hacer el easter egg, porque ya os digo que se van a ir muchas rondas haciendo el easter egg, muchas rondas. Dicho esto, la última pieza está arriba del todo. Por estas habitaciones puede salir, de hecho en la derecha puede salir por aquí atrás, puede salir aquí al lado de la bañera, que ya os subiré otro easter egg que se puede hacer con esa bañera, y por aquí atrás. Cuando entremos todas las piezas, os recomiendo seguir por el piso de arriba del todo, porque hay otra mesa por aquí arriba, y aquí arriba podemos construirla cómodamente. Vamos a construirla aquí arriba. Una vez construida, vamos a tener que depositar nuestra arma exótica, nuestra escopeta, y esperamos un poquito que se transforme a la Acid Gat, y va a venir bastante guay porque encima dispara triple. Ya os digo que cuando disparéis una vez vais a gastar las 3 balas, pero son un efecto monos, así que perfecto. ¿Cómo se monta el avión? Paso obligatorio, montar el avión. Vamos a venir aquí abajo, donde hemos abierto antes, abrimos aquí. Y aquí dentro, muy importante, tenéis que activar la electricidad de nuevo. Sí, vamos a tener que ir en modo Afterlife de nuevo. Yo he tenido que pasar ronda para recargarlo. Ir corriendo hacia abajo y activar la electricidad. Es importante que hagáis esto cuanto antes, no os paséis demasiadas rondas o al menos desbloquead el arma especial mejorada, porque así vais a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque en el momento que interactuéis con la lavadora van a haber rondas de zombies que van a venir a matarnos y no vais a poder salir de aquí. Así que matad zombies, usad la arma especial, todo lo que podáis, porque como digo, es efecto monos. A la que le acertáis a un enemigo, se inyecta ahí como de ácido. El Tomahawk cargado va muy bien, hace mucho daño también. Podéis aprovechar ambas cosas, ¿vale? Una vez hecho, pilláis la pieza. Si volvemos a la zona del alcaide, tenemos la segunda pieza. La tercera pieza se va a encontrar bajando justo en esta zona de la escalera de caracol. Para pillar esta pieza vamos a tener que entrar en modo Afterlife. Os recomiendo que el segundo jugador esté al lado vuestro por si tiene que reviviros, porque vais a tener que rápidamente bajar y memorizar el número 2, en mi caso 6, 3. Estos son mis números, en vuestro caso serán diferentes. Tenéis que disparar aquí en los paneles con los 3 números que os toquen y subir rápidamente a reviviros o que el aliado os reviva. Es importante que el easter egg se hace con 2 jugadores, vuelvo a repetir, tenéis que saberlo, se hace con 2 y uno de ellos tiene que ser comadreja o en inglés sería whistle, creo que es whistle. Una vez hecho, venís por aquí abajo, podemos interactuar con la puerta y agarrar los cables. Pieza número 4, en el muelle mismo, podemos venir por aquí. Ya lo habéis visto antes, hemos abierto la puerta incluso antes. Si no, otra vez modo Afterlife, tenéis que activar la electricidad. Pillamos la pieza y nos faltaría la última, que nos pilla de camino al tejado. Es importante también que sepáis que cuando estéis haciendo esto, todas estas piezas del avión y más adelante la gasolina se cogen de una en una, es decir, pilláis una y tenéis que venir al avión y montarla, buscar otra, venir al avión y montarla. Una vez hecho, vamos a tener que viajar al avión por primera vez. Cada vez que viajáis en el avión, vamos a otra zona del mapa donde es mejor no aguantar demasiado, pero vamos a poder mejorar las armas. En este juego tenemos que mejorar las armas de maneras especiales. Son un poquito curiosos en la forma de mejorar las armas. En Black Ops 2, de Mob of the Dead, tenemos que venir hasta esta zona, es decir, montar el avión para poder hacer esto. ¿Cómo se sale de aquí? Tenemos que esperar aquí a que salgan unas sillas eléctricas. Tened cuidado que de vez en cuando salen zombies especiales. Vais a tener que pegarle bastante. Os recomiendo que más que usar el arma especial, porque me ha pasado mucho, el arma especial no es que quite mucha vida, usad el Tomahawk. El Tomahawk revienta, chicos. Usadlo, de verdad. Tomahawk, más aún si lo cargáis, va a hacer daño brutal. Os sentáis en la silla, os teletransportarán y nos tendremos que revivir en el inicio. Tranquilos que no perdéis nada. ¿Qué hay que hacer ahora? Pasar una ronda y en todas las localizaciones o cerca de ellas donde hemos pillado las piezas,
vamos a encontrar bidones de gasolina. Bidones que hay que recoger de uno en uno y llenar todo el avión de nuevo. ¿Qué haremos? Viajar. ¿Sí? Es una pena, pero cada vez que salís del avión tenéis que volver a repetir esto. Vamos a pasar una ronda y hacer esto. Cuando habéis viajado en avión en un total de 3 ocasiones, venís a la escalera de caracol y vais a tener que poner el código que estáis viendo en pantalla. Rápidamente venís 101, luego vais a tener que poner 386 y así sucesivamente hasta que la pantalla se quede blanco y negro. Tranquilos, esto puede requerir varias cargas de Afterlife, no hace falta hacerlo seguido. Una vez hecho, la pantalla en blanco y negro se habrá pasado, tenéis que subir la escalera de caracol hasta aquí arriba, escuchar la radio, venir por este camino, porque por aquí va a salir la segunda radio, y una vez hemos pillado la segunda radio, esperamos, salimos a la derecha, por esa escalera que teníamos enfrente, y aquí tenemos el tercer spot donde sale la radio, escuchamos toda la radio, mientras nos vamos dirigiendo por la cocina, porque sí, ahora tenemos que hacer como el recorrido que hicieron nuestros personajillos para escapar de Alcatraz. Así que venimos aquí arriba, otro cassette, y el último estaría justo antes de llegar al avión. Tendríamos que hacer el recorrido. Para este paso, ya os lo digo, no hace falta que rellenéis la gasolina del avión, ¿vale? No es obligatorio rellenar la gasolina del avión para este paso, pero cuando habéis acabado de escuchar todas las radios, todas, lo que vais a hacer, todos los jugadores, tenéis que estar vivos, es venir al interruptor de Afterlife, tenéis que entrar todos en modo Afterlife, por eso hemos pasado ronda, porque no teníamos cargas, nos matamos con el modo Afterlife, y ahora lo que tenemos que hacer en este modo es no revivirse. Vais a ir corriendo al avión, os vais a subir al avión en modo Afterlife. Esto lo que va a hacer es hacer como el final, ya estamos muy cerca del final. Pasado este punto, el juego va a acabar, da igual el resultado cual sea. Cuando habéis llegado aquí, el juego va a acabar. Eso sí, para que acabe bien y no se nos quede pillado o nos cuente como que no hemos hecho nada, reviviros, ¿vale? Llegamos aquí con el avión, os vais a revivir y ya está. Da igual lo que pase, ¿vale? Una vez os habéis revivido, no importa lo que pase. ¿Por qué digo que no importa? Porque a la mínima que os revivís, os van a dar el trofeo de que habéis hecho el easter egg. Y aquí va a haber dos finales. El final 1, el final que yo creo que han dicho mucha gente que es canon, comadreja, el jugador comadreja mata a los otros jugadores, se rompe el ciclo. O el final 2, los jugadores matan a comadreja, el jugador comadreja, y el ciclo continúa. Tenéis que saber que los zombies, como el comadreja, el jugador comadreja va solo, los zombies van con él, así que los otros 3 jugadores tendrán que luchar contra comadreja. Como digo, no importa quién gane, aquí ya cada uno que haga lo que quiera, es un pequeño duelo por equipos, solo que uno va con zombies y los otros 3 van contra el jugador solitario. Una vez hecho, habéis acabado el mapa, fin, tenéis el trofeo y hemos acabado el easter egg. Espero que os haya servido de ayuda esta guía con los caminos explicados. Pronto subiré más guías de Mob of the Dead y como siempre, Knuckle Knuckle.